como Iglesia, pues estar involucrados en la forma que podemos y podamos ser de bendición y recibir las noticias también de que podemos ser de bendición. Cuando hemos pasado la ofrenda me he acordado de que hace 3 semanas enviamos para este pastor en Guinea que tuvo un accidente de tráfico y le tuvieron que cortar la pierna. Y como viajaron allí algunos pastores de nuestra fraternidad y ahora están viajando otra vez a Guinea, tomando lazos de comunión espiritual dentro de las asambleas de Dios allí en Guinea, ¿no? Y bueno, creo que hay ya unos 2000 y pico euros que algunas iglesias, personas a nivel personal, han enviado y bueno, pues podrá tener su pierna ortopédica, Dios mediante, y podrá por lo menos andar. Y sabemos que la vida allí es muy difícil, ¿no? Y que para buscarse la vida uno tiene que trabajar y tienen que combinar el ministerio con el trabajo, como todos lo hemos hecho, pero allí es mucho más complicado y mucho más difícil, ¿no? Entonces que sepáis que hemos enviado esa ofrenda para la gloria de Dios, ¿no? Que podemos ser de bendición también, en la medida como Dios nos prospera, pues también podemos ser de bendición para los demás, ¿no? Recuerdo hace muchos años, cuando nosotros entramos dentro de las asambleas de Dios, en el año 87, vino una vez un predicador invitado por las asambleas de Dios de México y, él decía que antes de subirse al púlpito solía temblar, ¿no? Y le tenía mucho respeto al púlpito, ¿no? Mucho respeto a la administración de la palabra. Y nos contó por qué, ¿no? Porque un día estaba predicando en la iglesia allí, entonces entraron unos terroristas a la iglesia con sus armas y directamente le apuntaron al pastor enfrente y le dijo uno, bueno, te vamos a matar, ¿no? Entonces él estaba ahí en el púlpito y bueno, pues esa experiencia, ¿no? Donde todos los hermanos pues estaban compungidos y bueno, es unos momentos difíciles de vivir. El caso es que él disparó, pero la bala no salió, se desbloqueó y siguió disparando y entonces se dio cuenta que algo extraordinario estaba ocurriendo allí. Claro, era Dios que estaba frenando eso, ¿no? Ahora no recuerdo bien, pero a raíz de eso también el líder empezó a interesarse por las cosas de Dios. Quiero decir que él, cada vez que subía al púlpito, estaba pensando que no se puede subir de cualquier manera y que, y que a veces podemos, podemos vivir, podemos vivir y desarrollar un ministerio de cualquier manera o podemos hacer cosas de cualquier manera, pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos realmente servir al Señor con dignidad, con temor y temblor. Y no siempre lo hacemos, no siempre lo hacemos. A veces le servimos a Dios indignamente. Pensamos que podemos servir a Dios, yo vivo mi vida, hago lo que quiero, y luego vengo y este pastor decía, y predico un sermón. O otro hermano hace otras cosas, ¿no? Entonces, Pablo decía que él servía al Señor con temor y temblor. Y eso me gustaría que habría nosotros, ¿no? Temor y temblor, porque a veces podemos hacer cosas de las cuales no somos dignos del servicio a Dios. No somos dignos. Tenemos que servir al Señor con santidad,
reconociendo nuestra necesidad y dependencia de Él. Recuerdo cuando estábamos en la escuela bíblica, allí en Lérida, mi esposa y yo, recién casados, llevábamos casados 4 meses y allí nos fuimos, ¿no? Dejamos el alquiler de nuestra casa sin que no sabíamos cómo íbamos a pagarlo, pero allí nos fuimos, ¿no? Y me acuerdo nos dieron homilética y hermenéutica. Me acuerdo de mi primer sermón, no se me olvida todavía. Y yo estaba muy preocupado, estaba muy nervioso, ¿no? Estaba tembloroso, ¿no? Pero yo decía, Señor, yo lo que tengo te lo quiero dar, ¿no? Y yo quiero que por lo menos lo que voy a dar que fluya, que no me corte, que sea dinámico, como tú quieras, ¿no? Y realmente sentí la bendición, la presencia de Dios, la fortaleza de Dios. Y todavía me acuerdo, salí de allí, parecía que estaba en una nube, porque había compartido un poco la experiencia de predicar, ¿no? Pero además allí Dios nos llamó al ministerio. Todas las tardes mi esposa se ponía de rodillas a un lado y yo a otro. Ahora yo oro de pie, ¿no? No suelo arrodillarme, pero bueno, es una buena costumbre. Y allí, durante muchas tardes, el Señor nos visitaba y yo le decía a mi esposa, pues esto que estamos viviendo es extraordinario, porque venía la voz de Dios que decía que yo os he llamado al ministerio. Pues vaya preocupación, ¿no? Pero cada vez que orábamos más y más y más, la presencia, el poder de Dios descendía y estábamos allí en su presencia y el llamado de Dios. Así que cuando llegamos aquí, entramos en la iglesia y empezamos a pastorear la iglesia en el año 85. O sea, hace ya... Entonces, sí, bueno, sabemos un poco lo que eso significa y también que a veces, desgraciadamente, no servimos al Señor al 100%. Hay cosas que a veces decimos, bueno, búscate a otro, yo te fallo demasiado. Un proceso, ¿no? Que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Nos gustaría servir al Señor lo mejor, pero a veces nos damos cuenta que estamos sirviéndolo y no le estamos dando lo mejor. Y es importante que nosotros demos lo mejor al Señor. Nos esforcemos por lo menos, ¿no? De decir, bueno, vamos adelante, ¿no? Vamos adelante. En el proceso de la vida cristiana, tanto como en el ministerio, ¿cuántas veces uno le gustaría tirar la toalla? Y decir, bueno, yo tiro como cuando están boxeando. El entrenador tira la toalla porque ya le están viendo que le van a matar, ¿no? Que tira la toalla y ya nada, pues se proclama vencedor aquel que le está apaleando. A nosotros nos pasa también lo mismo, entristecidos, a veces atribulados, a veces cansados, a veces pues todo lo que significa también la vida cristiana. ¿Y qué tenemos que hacer, no? Pues, Señor, pues seguir diciéndole, cuenta conmigo, quiero seguir la vida cristiana, cuenta conmigo, dame las fuerzas, estoy dispuesto, ¿no? A sufrir, estoy dispuesto a seguir padeciendo lo que he padecido, pero bueno, no siempre hay tiempos de tribulación, hay tiempos de gloria también, y es todo un poco en el servicio cristiano, ¿no? Así que orar, hermanos, por nosotros, porque realmente, bueno, estamos en una etapa también de dificultad y necesitamos vuestras oraciones. Y bueno, lo que el Señor haga de aquí en adelante, pues yo no lo sé. Pero bueno, aquí estaremos hasta que el Señor lo diga, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer. Bueno, ya casi he predicado. Bien, tengo 3 horas todavía, ¿no?
que había una hermana que el otro día vino a la iglesia y decía, joder, pero qué poco duran las reuniones. Y donde iba duraban 3 horas. Digo, bueno, pues está bien, ¿no? Si son 3 horas ungidas y bendecidas y se te va el hambre y los planes de la tarde, pues... Ay, bueno, vamos a leer en Juan capítulo 12, versículo 24. Así que no penséis que tenéis delante de vosotros alguien especial que va a quitaros la idea esa, porque lo que hay en nosotros es mucha debilidad, mucha dependencia, mucho reconocimiento de nuestra necesidad y no pretendemos demostrar nada. Queremos lo que tenemos poder ofrecerlo, pero no queremos demostrar nada, nunca ha sido nuestra intención. Demostrar algo que no somos o que no tenemos. Y eso es algo también que hay que aprenderlo con el tiempo, ¿no? Juan capítulo 12, versículo 20. Cuando los griegos buscan a Jesús. Jesús había entrado triunfalmente a Jerusalén, el que leemos en los versículos anteriores, y muchas grandes multitudes habían venido a la fiesta, estaban ahí poniendo ramas de palma, salieron a recibir prácticamente todo Jerusalén y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y entró con un burrito, como sabéis. Así que había una tremenda fiesta, había una tremenda expectación. Era un lugar donde todos querían estar. Parece que se estaba cumpliendo la palabra profética de que el rey que se esperaba ya llega y se le quería exaltar, ¿no?, a él. Pero sin embargo Jesús no entró ni en un caballo, no entró ni en una carroza, sino en un burrito, ¿no?, que demostraba también su profundidad, sencillez, y que él no venía a reinar, porque no se puede entrar a reinar con un burrito. Y se iba toda visión de grandeza cuando se le veía a Jesús en el burrito, ¿no? Pero sin embargo había unos griegos allí que buscaban a Jesús, y dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. O sea que ellos tenían una perspectiva también de adoración, el Cordero Pascual. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió. Yo lo que veo aquí es que estos griegos venían con una expectativa de escuchar algo que tenía que ver con la grandeza del reinado de Jesús sobre la tierra. Querían escucharle, qué va a decirnos, qué vamos a encontrar en Jesús. Pero Jesús ya lo discernió y les dijo, id y decidles. Así que lo que Jesús está diciendo aquí, cuando les dice id y decidles, les está, que luego dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, le dice a los griegos, decirles, la perderá. Y el que aborrece su vida, decirle a los griegos, en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y le sigue diciendo, decirle a esos griegos, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Así que esta fue una respuesta
de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Era una respuesta para que los griegos entenderían que realmente Jesús, el Hijo del Hombre, tiene que ser glorificado y que ese grano de trigo que es Él tiene que caer en la tierra, tiene que morir para que no quede solo, sino para que lleve mucho fruto. Y entonces le dice que el que ama su vida, en realidad la va a perder, porque se pierde la bendición de entregar la vida a Cristo para ganar la vida que Él ofrece, ahora y eternamente. Y dice, si alguno me sirve, pues entonces sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, ¿no? El grano de trigo que cae en la tierra, él mismo sabía que el resultado de su sufrimiento y de su entrega iba a traerle mucho gozo por el hecho de que la cosecha iba a ser muy grande, ¿no? Hay diversidad, ¿no? Lo vemos en el mundo de la naturaleza, hay diversidad de plantas, diversidad de árboles, diversidad de frutos, donde realmente si ese fruto que ha sido plantado muere, produce mucho más. Hay plantas que se multiplican y se multiplican solamente por una sola siembra. Y eso es la muerte. Que el grano de trigo, si muere, ¿qué pasa? Pierde su identidad. Tú coges un granito, una vulva, algo que produzca ese fruto, pierde su identidad. Una vez hicimos la prueba hace años en la iglesia y plantamos creo que fue trigo. Al cabo de 2 semanas ese granito de trigo ya no existía, pero sin embargo estaba saliendo una ramita, ¿no? Perdió su identidad. El grano de trigo, si no muere, la muerte es eso, que pierdes tu identidad. Pero la muerte, en el concepto de que cuando miramos a Jesús y entregamos nuestra vida a Él, también perdemos nuestra identidad. A ver, no somos diferentes a lo que somos, tenemos el carácter que tenemos, nuestra voz suena igual, somos iguales en todo, pero perdemos una identidad que hemos estado viviendo durante toda nuestra vida. Y esa identidad muere para que surja una nueva vida. Así que cuando Jesús dice que el que quiera perder su vida, ganar su vida la perderá, está diciendo que aquel que no deja de ser lo que ha sido, va a perderla. Y de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de negarse, de morir al yo pecador, de morir a los instintos, a los deseos, de morir a nuestras pasiones, de morir a un montón de cosas a nuestro alrededor que podríamos buscar la forma de cómo alcanzar y cómo llegar. Pero si ganamos nuestra vida, obtenemos aquello que queremos, pero la vida del Señor en nosotros pierde, ¿no? Pablo bien lo dijo en Gálatas 2:20, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Pablo está diciendo esto, está hablando de que el judaísmo ya no le servía para vivir en Cristo. Estaba diciendo que los conceptos religiosos, aspectos religiosos, a uno no le pueden servir, por muy buenos a veces que puedan ser, pero cuando no fijamos nuestra mirada en la muerte y resurrección de Cristo, que es nuestra resurrección, pues nada bueno podemos producir. Entonces Pablo dice a los Gálatas que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Le está reprochando a los Gálatas que habían dejado la ley, que tenían ahora que centrarse en Cristo, y algunos volvían a la ley como base o principio de su salvación. Y la nueva vida en Cristo nada tiene que ver con lo religioso o con incluso las cosas buenas que nosotros podemos hacer, sino las cosas buenas hechas en Cristo, ¿no? En la nueva vida, ¿no?
Así que lleva mucho fruto. Jesús sabía que Él iba a morir y que iba a traer mucho fruto. El fruto, millones y millones de creyentes alrededor del mundo durante todos estos milenios, ¿no? El resultado, les estaba diciendo a los griegos que el resultado de esa muerte, esa glorificación que ibas a tener, iba a morir, resucitar y ser glorificado. Esa era realmente para lo que Él había venido, ¿no? Y que podamos así tener nosotros esa nueva vida en Él. Así que lo que Él conquistó en su muerte y resurrección nos lo ha dado a conocer para que nosotros también podamos aplicar su victoria en este corazón duro, inclinado al pecado, expuesto a 1000 tentaciones, donde la única garantía de victoria y donde realmente podemos tener éxito es cuando aplicamos su muerte y resurrección en nuestra vida. Porque el poder del pecado no se puede vencer, a no ser que estemos bajo la sangre de Jesús. El poder que hay, el poder del pecado, nuestra naturaleza caída, no la podemos vencer de cualquier forma. Necesitamos la resurrección de Cristo para que nosotros podamos ser resucitados en Él, ¿no? Cuando vemos un pequeño huevo que está fecundado, sabemos que ahí hay vida. Pero si no está fecundado, no hay vida, hay muerte. Vamos, que no produce nada de vida. Entonces Jesús habla de ese nuevo nacimiento tan importante. Tenemos que nacer de nuevo, algo se tiene que engendrar en nuestro corazón, porque si no se engendra, no hay vida. Un huevo que no ha sido engendrado no tiene vida, pero si ha sido engendrado, se desarrolla la vida interior. Entonces nosotros, por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Se lo dice a un religioso. ¿Por qué? Porque la religión no produce vida. Lo que produce es apariencia, ¿no? Pero lo que realmente produce vida es cuando nos dejamos fecundar por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y entonces se produce en nosotros vida y el corazón empieza a latir y la vida empieza a desarrollarse. Y eso pues también se nota, ¿no? Cuando un huevo es fecundado, se tiene que incubar y se tiene que dedicar tiempo. El huevo necesita calor. Sin calor no se puede desarrollar la vida que hay dentro de él, ¿no? Y eso nos habla también de las condiciones en las que nosotros tenemos que someternos para que la vida de Dios funcione en nosotros. Una vez que ha sido engendrado el Evangelio en nuestro corazón, tenemos que cuidar ese engendro, porque si no, se puede perder, ¿no? Se puede perder ese desarrollo de vida, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, ¿no? Que no se quedó solo, Él podía haberse bajado de la cruz, pero Él murió para que nosotros pudiéramos tener vida, ¿no? Pensando en algunas cosas, ¿a qué debemos de morir? Porque lógicamente hay muchas inclemencias en la vida social en las cuales no podemos estar ahí en esas inclemencias porque no va a producir un desarrollo normal en nuestra vida, ¿no? ¿A qué debemos de morir, ¿no? Para que se manifieste pues, la vida de Dios? Claro, tenemos que dar lugar a Dios. Eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que dar lugar a Dios diciéndole, Señor, ven a mi vida. Señor, toma el control de mi vida. Te abro un hueco en mi corazón para que tú puedas vivir en mí y me ayudes a desarrollar esa nueva vida que tú me das. Si estamos en lugares de inclemencias donde va a repercutir nuestro desarrollo espiritual, podemos estar viviendo en mentira
Una persona puede ser muy religiosa, pero sin embargo puede estar viviendo en pecado. Puede ser un egoísta férrimo, puede ser un desobediente, puede estar lleno de envidia, de rencor, de malas palabras. Y como bien dice en Colosenses 3, 5 a 10, vamos a leerlo, que 3, Colosenses 3:5, que nos habla de que haced pues morir lo terrenal en vosotros. Así que esta es la muerte a la cual el Señor nos llama. Si el grano de trigo no muere, tiene que haber muerte de nuestra naturaleza corrompida, muerte de nuestra naturaleza caída, muerte primero en nuestra mente, entendiendo que debo tomar decisiones en relación a lo que hay en mi ser, en mi corazón, para que se pueda producir esa vida. ¿Y qué dice? Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Esto es un imperativo, no lo va a hacer mi hermano, no lo va a hacer ningún siervo de Dios, lo tienes que hacer tú, lo tengo que hacer yo. Nada va a cambiar si alguien ora por ti si tú no has decidido cambiar. Y a veces algunos piensan que esto es milagroso, que alguien ora y tu vida ya va a ser diferente. La oración puede ayudar, pero lo que va a hacer que tú y yo seamos diferentes son nuestras decisiones. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Luego sigue diciendo el 8, pero ahora tened también vosotros todas estas cosas, quitad de vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí está la muerte. ¿Qué es un despojo? Un despojo es que tú coges, te quitas, ¿no?, ese manto viejo, sucio, alarido, y te lo quitas, ¿no?, y lo dejas ahí. Entonces está diciendo eso, ¿no?, que tenemos que quitar, despojarnos de ese viejo hombre con todos sus hechos. Y ahora dice la nueva vida que Dios da. Vestíos del nuevo hombre. Así que hay un despojo de muerte, pero cuando hay ese despojo de muerte, entonces entra el vestido que trae vida. Y es lo que el Señor nos enseña. Nos vestimos de un nuevo hombre. ¿Quién ha creado ese nuevo hombre? Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Así que esa vida, esa nueva vida la tiene Dios, la cual nos quiere arropar, con la cual nos quiere investir, con la cual quiere que nosotros vivamos y colaboremos para que esa vida sea fomentada, protegida, cuidada, para alcanzar la vida, ¿no? Y se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y aquí está hablando de una palabra, renovación. La renovación es importante, necesitamos ser renovados, porque a veces en el tiempo dejamos cosas. En el tiempo no nos fijamos en aspectos que deberíamos de atender. Entonces una restauración es la reparación o arreglo de los desperfectos. Y todos sabemos lo que eso significa. A veces hay desperfectos en nuestra vida. ¿Con qué fin? Con recuperar y modificar nuestra vida
para ponerla en el estado de origen. Así que todo es restaurado porque quiero que el estado de origen sea lo que ha sido, limpio, ordenado, agradable a los ojos. Cuando uno restaura una habitación o restaura su coche o restaura cualquier otra cosa, ¿no? O su tierra, pues quiere que vuelva al estado original, el estado que antes tenía. Y necesitamos eso, venir, como decía antes, al refugio, para allí en ese refugio también poder restaurarnos delante de Dios y poder quitar aquellas cosas que están deterioradas. ¿Mm? ¿Cuántos necesitáis restauración? Y necesitamos eso. Lo que pasa es que ese proceso de restauración tiene trabajo. Nuestra vieja vida se resiste, ¿no? Pero necesitamos... El Señor le dijo, no tenemos tiempo, pero el Señor tuvo una conversación con Jeremías que le dice, conviértate a mí, pero ellos no te conviertas a ellos. Y dice, si te conviertes a mí, serás como mi boca. Y Jeremías pasó por un proceso en el que estaba un poco enfadado con Dios porque no veía resultados en su ministerio, porque estaba sufriendo, porque no respondía a las necesidades que él tenía. Pero Dios le dice, tienes que restaurarte delante de mí, ¿no? Para que puedas encontrar ese inicio en el que yo te llamé y en el que puse en ti pues, aspectos en tu vida que es necesario, que necesitamos recuperar. Vamos a leer en Jeremías 15. Le dice Jeremías al Señor, ¿no? Le está diciendo que él ha andado en santidad, que ha sido justo, que ha sido íntegro. Bueno, como el otro día el mensaje también de Pepe de José, ¿no? Que habló de José y que él había sido fiel, pero sin embargo todo le iba mal. Los parámetros como Dios mide las cosas no es como nosotros a veces lo pensamos, ¿no? Y dice, no me senté, versículo 17 del 15, dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, porque las revelaciones que Jeremías tuvo eran fuertes. No se engreíó porque tenía un ministerio profético, no se enalteció. Y dice, me senté solo, experimentó la soledad. Porque me llenaste de indignación. Aquí está la queja de Jeremías. Estoy indignado. Y mi herida desahuciada no admitió curación. Aquí vemos a Jeremías, un hombre de Dios que había sufrido, padecido y se está quejando. Porque parecía como que Dios no estaba respondiendo a sus oraciones. Y le dice al Señor, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Fijaros lo que le está diciendo a Dios, ¿no? Serás para mí cosa ilusoria, serás para mí como aguas que no son estables. Parece que estoy viviendo una ilusión, parece que mis aguas no son estables, estoy arriba, estoy abajo. Y le dice por tanto el Señor, ¿no? Si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Así que Jeremías tenía algo envilecido en su corazón. Y le dice Dios que lo tenía que quitar. ¿Para qué? Para que podría ser como su boca, para que podría realmente dar un ministerio profético mucho más poderoso y mucho más abundante. Y le dice, conviértense ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, ¿no? Y le dice luego la promesa, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte.
Aleluya. Así que necesitamos ser restaurados, necesitamos entresacar lo precioso que hay en nosotros, porque hay cosas buenas, pero tenemos que quitar lo vil. Ay, las cosas que están envilecidas hay, a las cuales Dios nos llama a quitar, a limpiar, a restaurar. Y hermanos, tenemos que hacerlo pronto, tenemos que hacerlo rápido. El tiempo, tenemos poco tiempo, tenemos que hacerlo cuanto antes. Entonces esta restauración que habla aquí en Colosenses nos invita a reparar, a cambiar, a reconocer errores, sanar todo aquello que nos hace tener pensamientos impuros e incorrectos. Tenemos que limpiar, sanar, restaurar, quitar. Es lo que John está haciendo con su piso. Limpiar, quitar, restaurar, porque quiere que su origen, ¿no? el origen de... Nos gustan las cosas bonitas, nuevas, limpias. Nos gustan las cosas bien puestas, bien estructuradas. Hermanos, pero eso Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Y es lo que tenemos que hacer. Sí, ardua tarea, difícil tarea, pero el Señor nos quiere ayudar realmente a confrontar nuestra realidad y ayudarnos a que podamos, entre otras cosas, también a veces restaurar nuestra sinceridad con Dios, nuestro temor a Dios. El principio de la sabiduría, temor de Dios, pero la realidad es que a veces no tememos a Dios. Y si no tememos a Dios, dejamos que entren cosas en nuestra vida que nos ensucian. Entonces necesitamos renovar el temor de Dios, ser sinceros, como dice el Salmo 51:7, y tener un corazón puro, como dice el Salmo 51:11, le dice David. David había pecado con Betsabé, había cometido adulterio. Y le dice, crea en mí un corazón limpio, puro, limpio. Y ahí David está restaurando su vida, ¿no? Pero lo que vemos es que Dios lo quiere hacer. Lo que tenemos que ponernos en sus manos y decir, Señor, restáurame, porque necesito urgentemente una restauración. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Tengo que cambiar aspectos urgentes en mi vida. No puedo estar jugando con el pecado. No puedo estar viviendo mi vida y decir que soy creyente y realmente no te he entregado nada. Sigo viviendo como soy. Lo que pasa es que tengo conceptos religiosos aquí, pero mi vida sigue igual, en los mismos caminos, en los mismos pasos. Necesitamos ese corazón puro que hablaba David. Crea en mí un espíritu recto, ¿no? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. No sé si nos damos cuenta, cuando David estaba diciendo esto, estaba sabiendo que si el Espíritu Santo se va de su vida, no es nada. No puede hacer nada. No tiene inspiración, no tiene fuerzas, no tiene autoridad. Y os acordáis la restauración de Pedro, ¿no? Que le negó al Señor. Ay. Pero lo bonito de Pedro es que lloró amargamente, ¿no? Pedro lloró amargamente porque se dio cuenta que había pecado, había fallado al Maestro. Y lo hermoso es que después de eso Pedro ya no volvió a ser igual, el mismo Pedro. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando el Señor nos trata aspectos de nuestra vida personal, y cuando fallamos o pecamos y decimos, y tenemos que llorar amargamente como Pedro porque hemos hecho las cosas mal, cuando lo hacemos, ya no volvemos a ser igual, porque hemos llorado, hemos clamado, hemos identificado en nuestra vida cosas que están mal, y es lo que también tenemos que hacer. Así que nadie nos escapamos de la restauración.
Pedro tuvo que pasar por eso, pero sin embargo el Señor le aceptó y vemos cómo Dios luego lo usó. No podemos servir a Dios cuando en nuestra vida todavía hay aspectos maliciosos, cuando no hay espiritualidad, cuando no hay madurez. ¿Cómo nos va a usar Dios? Dios no nos puede usar. Pero Dios lo usó a Pedro luego. Él ya tenía las cosas claras. Él sabía que iba a entregar su vida a Cristo. Él sabía que ya no iba a vivir para sí, que iba a seguir al Maestro. Y eso tenemos que identificar en nuestra vida, que tenemos que seguir al Maestro. Y ya no voy a, como hemos dicho antes, que ya no vivo yo, el Gálatas, sino vive Cristo en mí. Y luego sigue diciendo Pablo que lo que ahora vivo en la carne, ahora en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra restauración en griego es apocatástasis, que significa, esto es algo que significa que cuando yo voy a ser restaurado, estoy de vuelta, estoy volviendo al origen. Y necesitamos volver al origen, ¿no? Estamos tratando de hacerlo de nuevo, poner en orden alguna cosa. No sé si algunos tenéis esta costumbre, que cuando ves algo desordenado en casa, no, esto aquí, no, esto aquí. Esa amiguita que está ahí en la alfombra se quita, ese polvo ahí se limpia, ¿no? Nos gusta el orden, pero también al Señor le gusta el orden en nuestra vida. Y nosotros tenemos que restaurar, apocatástasis, volver en orden. Una obra que ha sido dañada, se repara lo dañado y se establece al orden de Dios. Y eso es lo que Dios hace. Que todo lo que está dañado en nuestras vidas, Dios lo reordena, lo restablece y nos vuelve a su imagen, a la imagen de Dios. Así que debemos de cambiar con el fin de ocupar nuestro puesto. Nunca debemos servir al Señor por fama, demostrar capacidades, con el único objetivo de decir, bueno, pues qué útil soy en las manos del Señor. Y esto sí que habla también en Filipenses, sobre no estamos sirviendo para, como decíamos también al principio, demostrar capacidades, ganar fama, ser aceptado, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a veces las apariencias externas no cambia el corazón. Y Jesús estaba muy indignado con los hipócritas fariseos y le dice, vosotros por fuera estáis como sepulcros blanqueados, pero por dentro sois huesos de muertos. Eso es apariencia. Un ministerio es un ministerio no por la apariencia, es por lo que es, por lo que ha desarrollado y por lo que tiene. Pero hoy en día, como las multitudes, y en aquella época también, se dejan llevar por personalidades que crean cohetes, pero que en realidad no producen nada porque no tienen nada. Y necesitamos librarnos de las apariencias, poder dejar nuestras apariencias y reconocer que lo que Dios quiere es un corazón restaurado, como bien dice aquí. Entonces Jesús les dice a los griegos, sé qué es lo que queréis venir, porque aquello era como una especie, Jesús entró allí y aquello era una especie de festival, como una especie de donde mirar, cuando tú entras a una feria y mirar allí, mirar allá, quieres saber esto, quieres saber aquello, y Jesús era el centro y todos querían ver cosas bonitas y cosas exaltadas y Jesús le dice a los griegos, pues es necesario morir, yo he venido para morir y tengo que morir y ser glorificado y también buscar discípulos que también me sigan y se entreguen a mí y me sirvan, ¿no? Hermanos, tenemos un compromiso con nuestro llamado. No sé, a mí personalmente pienso que deberíamos de llorar más
Deberíamos de preocuparnos más a veces de nuestra condición. Deberíamos de llorar un poco todos los días diciéndole a Dios lo mucho que tengo que cambiar. Y no pensar que otro día más. No, pero, oh Dios, aquí esto. Y llorar, entristecerse, clamar, temblar delante de Dios, porque hay cosas en mi vida que tienen que ser quitadas y otras tienen que ponerse nuevas. Y esto es algo que lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y pues este es el mensaje, ¿no? Que el Señor nos ayude, ¿no? Qué bonito es mirar el fruto de una labor y de un trabajo, ¿no? Cuando cumplimos 30 años de casado, Maite y yo fuimos a Huelva. Fuimos a Huelva y luego pasamos por el Valle del Jerte para ver estas florecientes almendros, ¿no? Y el fruto que trae todo eso es porque esos árboles están mimados, están cuidados, ¿no? Se podan, se quitan las ramitas. Yo no tengo ni idea, porque compramos uno, pero luego cuando lo plantamos a los 3 años empezó a dar algo de esto, pero no sabíamos qué ramas había que cortar, que se llaman los chupones, que quitan fuerza del árbol y luego no da el fruto. Y pensando que cuántos chupones hay en nuestra vida. No, pero esto es serio. ¿Cuántos chupones hay que están ahí? Crecen y nos quitan las fuerzas. En vez de alimentar ahí la rama que tiene fruto, ¿no? Pero el resultado del fruto es, la muerte. Es el quitar y poner, ¿no? Bueno, pues vamos a pedir que Dios nos ayude, que ese grano de trigo, que también somos nosotros, que muera para que lleve fruto. Señor, estamos delante de ti, oh Dios Todopoderoso, en esta mañana, escuchando tu palabra. Y la verdad que, Señor, queremos darte gracias por hablarnos. Queremos darte gracias por interesarte por nuestra condición. Señor, tú ves que estamos luchando, pero a veces fracasamos. Estamos luchando y a veces nos dejamos llevar. Pero queremos, Señor, hacer morir, como decía Pablo, que cada día muero. Cada día tenemos algo que morir, Señor. No es hoy y mañana no, sino hoy tengo que morir, mañana tengo que morir y pasado también. Como decía Pablo, que cada día muero. Señor, ayúdanos a morir cada día, Dios. Y te damos gracias porque a ti podemos venir, eres nuestro refugio, nuestra roca firme. Así que, Señor, perdona nuestros pecados, perdona los caminos errados, perdona nuestras actitudes equivocadas, perdona nuestro egoísmo, nuestras palabras indebidas. Ayúdanos, Dios, a que podamos velar para no entrar en la tentación. Sí, Señor, gracias que estás aquí para animarnos y ayudarnos y gracias por esa victoria que es la tuya y que tú nos la has dado también a nosotros. Que podemos vencer el pecado, la corrupción y todo tipo de inmoralidad, sensualidad, todo tipo que tiene que ver con la inmoralidad en general, Señor. Padre, danos de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar la
segunda canción. Nos ponemos de pie.